Hoy, buenas tardes, estamos en una nueva lupa. Este viernes nos hace sentir que podríamos estar como más relajados, acerca el fin de semana, y nosotros también vamos a tener una conversación muy interesante en este programa. Así que les doy la bienvenida a la lupa, recordándoles que nos pueden escuchar, pero también nos pueden ver a través de los medios digitales. Estamos en nuestro canal de YouTube, en el Facebook, y así pueden conversar y compartir con nosotros. Gracias por su sintonía y les presento a nuestro entrevistado y tema de hoy. Hoy vamos a conocer a Guillermo Lazo Alcíbar. Él es presidente ejecutivo de Banco Guayaquil. Está con nosotros para conversar sobre su liderazgo. Queremos conocer un poco más sobre el banco, sus hitos. Él es una persona que ha estado al frente del banco y ha sido una pieza fundamental para posicionar a la entidad como una de las más sólidas y confiables en el país. Se enfoca en la innovación, en la humanización de la banca y en la transformación digital. Y todas las conversaciones que tendremos alrededor de él nos servirán para conocer a estos líderes de hoy. Bienvenido, Guillermo, qué gusto que estés con nosotros en La Lupa. Clara, mil gracias, muy buenas tardes a todos quienes nos escuchan. Mil gracias por la introducción y efectivamente llevo un año tratando de transformar al Banco Guayaquil y creo que cuento con un equipo fantástico y estamos haciendo cosas bien interesantes. Es un año, pero la verdad es que tu trayectoria es bastante amplia. Sí, yo tengo en el Banco Guayaquil 17 años, realmente llegué cuando tenía 22, apenas terminé mis cursos universitarios, cuando terminé mi carrera, estudié economía, entré al banco y hice una carrera muy sesgada hacia lo comercial y en el año 2012 pasé por varios puestos comerciales. En el año 2012 tomé la vicepresidencia ejecutiva comercial, pero comencé a interactuar ya con otras áreas del banco, con las áreas de operaciones, con tecnología, riesgo, financiero, y ahí arranca, creo, mi proceso de formación para poder llegar a la presidencia ejecutiva. Ese camino, cuando arrancaste como en el lado de economía, ¿tú sabías que te ibas a enfrentar con todos los desafíos que te iba a traer ser el líder de una banca? Como hablabas, es riesgo, es conocer del país, es entender que tienes que manejar gente, o sea, ¿cómo que te visualizabas? Realmente no. Algo que yo siempre comento es que yo estudié universidad y escogí economía, y al llegar a trabajar, la economía me pareció demasiado amplia. La economía te sirve para entender el entorno y creo que es muy valioso tener esos conocimientos hoy en día, pero realmente donde aprendí y entendí los riesgos, la administración, es en el banco, trabajando en el Banco Guayaquil realmente, y ahí es donde me he formado. Un hito interesante de formación y educación fue mi maestría, que la arranqué en el año 2015 y la terminé en el año 2017. La hice acá. ¿Qué enfoque tenía tu maestría? Administración de empresas, en el IDE, aquí en Guayaquil. Y fue muy interesante porque pensé en algún momento hacerla en el exterior. Y lo que da el exterior es este network o este relacionamiento con otros empresarios de otros lugares. Pero en algún momento dije, yo hago empresa en el Ecuador, yo quiero estar más bien conectado con empresarios locales, con gerentes locales, con presidentes de empresas locales. Y fue una buena decisión porque además me permitía aprender, pero llegar el lunes al banco y aplicar. Entonces, de alguna manera era una mezcla fantástica entre teoría, pero aplicación. Que es lo maravilloso también de las maestrías, ¿no? Que Totalmente. Te permiten de una poner en práctica lo que estás aprendiendo. Y ese networking te hizo conocer gente que tal vez que aquí existía y no habías tenido oportunidad de conectar. Sí, tuve algunos que ya, bueno, varios de los participantes eran clientes del banco, pero no los conocía personalmente, a otros ya los conocía, pero efectivamente te permite entender ¿qué es lo que está pasando con diferentes empresas del país? Porque habían empresas grandes, medianas y chicas, dueños de empresas, emprendedores, habían gerentes de empresas, administradores. Entonces comienzas a entender qué es lo que está pasando en todo el entorno local y luego te queda esa red de contactos también ya cuando te toca volver a la empresa. Estaba full time trabajando, realmente la maestría era a tiempo parcial, pero ya cuando terminó la maestría me quedé con toda esta red de contactos en Quito y Guayaquil, porque de alguna manera podía combinar
estudiar en Guayaquil, pero a veces los fines de semana más bien me tocaba viajar a Quito o prefería viajar a Quito, así que tuve la oportunidad de conocer a las dos promociones, digamos, Quito y Guayaquil, y eso fue muy bueno también. Claro. Mira, conversar contigo no es tan común. Yo creo como que uno dice, no, el CEO de un banco no es como lo más común, pero te he visto en redes, te veo como comunicando a través pues de las plataformas diferentes. ¿Eso es parte de tu liderazgo? ¿Cómo te sientes en ese escenario, en esa etapa? Yo creo que sí. De alguna manera sí, tengo un cargo, pero yo soy una persona antes de tener un cargo. Y esa persona soy es la que siempre ha sido. Y justamente en el año 2023, en octubre, cuando tomé la presidencia ejecutiva, me hice estos cuestionamientos también. Es decir, han habido varios presidentes ejecutivos del banco. Yo creo que eso es una prueba de la institucionalidad y fortaleza del gobierno corporativo, y cada uno diferente. Pero yo ahí me cuestioné y dije, ¿qué voy a poner sobre la mesa? ¿Qué voy a hacer de nuevo y de diferente? Y dije, bueno, yo soy una persona diferente y me voy a mantener siendo quien he sido y tratando de ejercer en todo su potencial el cargo de presidente ejecutivo, con todo lo que eso tiene en toda su connotación, las responsabilidades, pero también el poder o la capacidad de hacer cosas de una manera diferente. Y creo que eso ha sido bien valioso y efectivamente me alegro que sientas esa cercanía o diferencia, pero realmente es por quien soy, no es ni estrategia ni nada más que ser yo mismo. Es poner simplemente tu esencia en el trabajo que has hecho. Ahora, ese tipo de liderazgo que estamos empezando a entenderlo, yo quiero que me cuentes cómo eres. Entonces, si así te notamos natural en la radio, te vemos tal vez en un periódico, en una red social, ¿cómo es tu liderazgo casa adentro? Mira, la verdad que el liderazgo yo creo que también va evolucionando. Te dije que para mí un hito muy importante en el banco fue cuando tomé la vicepresidencia ejecutiva comercial y gerencia general del banco. Y ahí fue algo bien interesante y siempre lo cuento como anécdota. Cuando me lo propusieron, yo sentí mucho temor y realmente dije, creo que todavía no estoy listo y me faltan cosas por recorrer, como por ejemplo la maestría. Pero quienes me lo propusieron insistieron y me dijeron, no, primero nosotros estamos viendo algo en ti que seguramente no ves y tienes que comenzar a mirarlo y confiar en ti mismo. Y luego las oportunidades no pasan dos veces. Llega la oportunidad y la tienes que tomar. Y en ese proceso me fui formando y comencé a encontrarme a mí mismo en la pregunta que me haces, ¿cómo eres tú? Y comencé a entender claves interesantes, y es que a mí me gusta guiar más que mandar, por ejemplo. Me gusta comunicar con claridad. Me gusta además tener clara la estrategia para de ahí ejecutar. No me gusta ejecutar o hacer que el equipo ejecute sin tener claro el norte y la visión de hacia dónde vamos. Me gusta ser muy frontal también en mi comunicación y muy sincero. Yo puedo tener, y lo hablo siempre con mi equipo, yo tengo la mejor predisposición y creo ser una persona mayoritariamente serena. Tengo debilidades, por supuesto, como todo el mundo, fortalezas y debilidades y cosas en las que debo trabajar. Pero esa serenidad no quiere decir también un exceso de tranquilidad a la hora de transmitir. Entonces creo que tengo esa capacidad de ser muy frontal y directo cuando digo las cosas. Y eso ya en el último año ejerciendo el cargo y cuando me hice este cuestionamiento y qué voy a poner yo sobre la mesa, también ese liderazgo ha evolucionado. Porque uno sí, tomó la presidencia ejecutiva y lo primero que uno siente es un peso gigante sobre los hombros. En mis primeras reuniones, pues las presentaciones las hacían y podíamos estar 8 personas en la mesa, pero las miradas iban hacia mí, todas. Claro, y no estabas acostumbrado a eso. No, y de alguna manera no todas las respuestas las tenía que tener yo. Entonces también me comencé a cuestionar un poco esta dinámica de equipo y un poco lo que les comencé a decir. Y parte de mi equipo hoy en día, la mitad ya trabajaba conmigo y siguen reportándome a mí hoy en día. Y de alguna manera lo que yo les decía es, a ver, tomen su responsabilidad. Conmigo yo de alguna manera siempre les he delegado su trabajo, los he empoderado, pero eso implica que tienen que tomar decisiones en cosas relativamente sencillas, planes de contingencia. En algún momento hubo algún tipo de contingencia, pues y hay los planes establecidos, pero alguien está mirando qué decía el presidente ejecutivo y digo, oye, si hay un plan, comiencen a tomar decisiones.
Y vimos la necesidad de trabajar en esta dinámica de equipo y ha sido una cosa muy positiva. Y ahí es donde comencé a desarrollar otro tipo de ideas, que es las que te mencionaba antes de comenzar con los micrófonos. Y es que yo creo que el éxito del liderazgo es cuando transformas a tu equipo en líderes. Es decir, formas líderes y no seguidores. Entonces eso me he enfocado mucho en el último tiempo. Y cuando hablo de líderes no estoy hablando de los participantes del comité ejecutivo, estoy hablando de 2.870 colaboradores que tiene el Banco Guayaquil en cada uno de sus roles y demás. Luego hemos emprendido un proceso de transformación muy importante que hablaremos a más detalle, pero parte del proceso me he llevado unas perlas espectaculares con el talento que va llegando además y voy conociendo. Pero hace unas semanas, lanzando uno de los equipos nuevos de producto, el líder de agilidad decía y le decía a su equipo: es importante que se enamoren de su talento y no su cargo. Y me chocó, y la verdad que me chocó para bien, digamos. Claro. Me pegó positivamente esa frase y es verdad. Muchas veces en el proceso de liderar, de administrar, nos enamoramos del cargo. Y cuando te enamoras del cargo, pues lo cuidas. Entonces le generas límites. Aquí, tú de aquí para acá no te metas, esto es mío. Pero cuando te enamoras de tu talento, lo ejerces con quien sea, donde sea, lo pules y demás. Claro, con libertad Total, y con pasión. Es otra la perspectiva. Sí, sí. Y parte de este liderazgo también se ha enfocado mucho en la colaboración. Romper lo que decía antes, estas paredes, estos silos tradicionales en las organizaciones, en donde, sobre todo en un banco, no hemos perdido la esencia, lógicamente eso y los fundamentos, la prudencia bancaria, la técnica bancaria, eso está ahí intacto. Pero sí había áreas que de alguna manera, riesgos, era un área muy independiente, que de alguna manera tenía una vinculación con el presidente ejecutivo solamente. Y a mí lo que me interesa es que todo el banco entienda los riesgos que manejamos, cómo se controla el riesgo de crédito, de mercado, de liquidez, operacional. Y para eso tenemos que comenzar a trabajar juntos. Y eso es algo muy valioso que creo que está ganando la organización, ese trabajar en conjunto y entender. Pero también cuando das ese paso y generas esa empatía con el otro y con áreas que a veces pueden ser muy diferentes como la comercial y la financiera, o la comercial y la de riesgos, o la comercial y tecnología, comienzas a entender. Entonces, bueno, trabajemos juntos porque tenemos un solo objetivo y el objetivo que tenemos es el del Banco Guayaquil. No es la de tu área o la de tu área o la de tu área. Entonces eso ha sido bien valioso y lo interesante es que también los números y los resultados han acompañado. Entonces es muy satisfactorio tratar de desarrollar un liderazgo o pulir un liderazgo individual o particular como puede ser el mío, luego tratar de irradiar y contagiar en ese mismo camino a mi equipo y luego a través de mi equipo a todo el banco, pero que luego esto también acompañe en los resultados y ciertos reconocimientos que nos han enorgullecido durante el año 2024, pues es muy valioso. A eso iba justamente. Hay dos reconocimientos que quisiera resaltar, y uno es que en el 2024 Banco Guayaquil fue reconocido como Bank of the Year por la revista Latin Finance. Entonces aquí hay algo de lo que me estás hablando. Es correcto. Cuéntanos en qué consiste ese reconocimiento. Latin Finance es una revista británica que reconoce a los mejores bancos del mundo por país. Y en el caso de Ecuador escogieron a Banco Guayaquil. La carta, si la leyéramos, no la tengo a la mano, pero si la leyéramos habla de resultados superlativos del año 2023. O sea, reconoce lo que pasó durante el año 2023 en términos de resultados de balance, resultados de PIG, indicadores financieros, pero también hace alusión a lo que se está comentando en ese momento en el mercado. A nosotros nos informaron de el premio en septiembre y hay una anécdota bien interesante que te la puedo contar respecto de cómo recibí esa noticia. Pero es como una mezcla de resultados cerrados del año, pero también qué están diciendo analistas en el entorno, qué está pasando en términos de la comunicación, respecto a acciones que está tomando el banco también en el entorno, comunidad, etcétera, crecimiento del año en curso. Así que fue un buen reconocimiento, pero la anécdota que te comento es que emprendimos un proceso de transformación, como lo he mencionado, con mucha fuerza durante el año 2024, y en ese proceso vi la necesidad de un proceso de transformación del equipo ejecutivo, del presidente con sus vicepresidentes. Porque tradicionalmente los procesos de transformación todos estamos de acuerdo, pero estamos de acuerdo hasta que me toca cambiar y transformarme a mí. Claro. Entonces, de alguna manera dije, hay que transformar este liderazgo y esta colaboración entre el equipo.
Y era septiembre, habíamos llevado a cabo un montón de actividades muy interesantes respecto al proceso de transformación, intensas, y estas sesiones de transformación del equipo directivo, intensas intelectualmente, pero emocionalmente también, porque parte de la base en donde tú eres experta es la comunicación, porque ahí hay muchos problemas que tenemos y hay cosas no dichas. Entonces, estábamos derribando muchas barreras, digamos, en ese tiempo y haciendo muchas cosas del banco. Teníamos muchas acciones y demás. Y a la persona que nos ayuda en esto, le escribí, era un viernes, y le dije, la verdad que estoy cansado. O sea, hemos hecho mucho esta semana, pero estoy satisfecho, estoy feliz. Y bueno, tuvimos un cruce de ideas y abro algún mensaje, no recuerdo la vía, no me acuerdo si era LinkedIn o email o algún... Y era la notificación de Latin Finance respecto de ser el banco del año en el Ecuador. ¿Que te llegó una carta a ti directamente o qué? Directamente. En una carta, la carta que te comento, en donde hacían mención a los resultados superlativos, lo que habían dicho analistas respecto del entorno y Banco Guayaquil en particular. Entonces le escribo a esta persona y le digo, es como la cereza del pastel. Uno no hace esto por premios, pero cuando llegan, pues, lógicamente son bien recibidos porque reafirman el trabajo que uno está haciendo. Sí, y yo creo que es un trabajo que de todas formas sí se ve. No se ve todo lo que ustedes hacen adentro, pero hablabas de transformación y lo que desde afuera podemos ver desde algo tan sencillo como la imagen hasta algo tan del día a día del usuario como una aplicación súper eficiente, te da muestras de que sí se está trabajando en cambios. Sí. Entonces, háblame de ese proceso de transformación. También seguramente hay equipos súper valiosos adentro que te ayudan a esa transformación. Totalmente. La semana pasada estaba actualizando ahí algún perfil de LinkedIn y demás y comencé a hablar de la transformación y recordé un poco cómo me involucro yo, porque yo creo que los procesos de transformación no se detienen nunca, realmente son procesos evolutivos naturales de las organizaciones. Hay momentos. En su momento el Banco Guayaquil, hace 40 años, tuvo que transformarse y evolucionar en lo financiero, fortalecerse. Luego, más adelante, tuvo que cambiar todo su modelo comercial, su modelo operacional, comenzar a invertir algo en tecnología. Y hoy estamos ante una transformación digital. Entonces, a mí me ha tocado estar en este momento. ¿Y cómo arranca o cómo me vinculo? En el año 2018 comenzamos a formar nuestro equipo actual de marketing, que era un equipo que tradicionalmente se enfocaba en la publicidad. Y poco a poco le comenzamos a dar forma mucho más, o le dimos un poder para que tenga mucho más incidencia sobre los resultados comerciales del banco. Y se fue fortaleciendo este equipo. Y como parte de ese proceso, vimos la necesidad de contar con un equipo de UX o User Experience o experiencia de usuario. Era un equipo pequeñito, era un equipo de una persona inicialmente, a los 2 meses tuvimos 2. Lo interesante es que este equipo comenzó a causar impacto muy rápidamente utilizando ciertos conceptos de agilidad, pero muy básicos y muy limitados también. ¿Esto apenas en el 2018? Eso apenas en el 2018. Okay. Ya el banco tenía una muy buena tecnología. Claro, claro. Ya habíamos dado pasos en línea con desarrollar habilidades digitales buenas, pero todavía no teníamos la aplicación tal cual la conoces hoy. Y aquí hablándote como ejemplo la aplicación, pero realmente hemos hecho más cosas. Viene la pandemia y teníamos un equipo de innovación y paralelo este equipo de UX. Y en la pandemia vimos la necesidad de fusionarlos. Entonces ahí se crea innovación, transformación y UX, experiencia de usuario. Y la demanda por la experiencia del usuario comenzó a crecer en todas las áreas, en las áreas operacionales, en las áreas de tecnología, comerciales definitivamente, y comienza a crecer el equipo. Pero de alguna manera, decía antes, tenía cierta incidencia limitada, porque claramente no operábamos como una organización transformada ni totalmente en agilidad, que eso demanda metodología y demanda articulación o una organización diferente. Entonces tenía ciertos límites, teníamos que, como habían estos espacios delimitados, tener cierto cuidado con política, digamos, interna. Más protocolos. Correcto. Sí.
Pero así arranca esto y ahí agarra mucha velocidad y cogimos como punta de lanza la aplicación del banco, efectivamente, que es lo que hoy día ha evolucionado mucho, ya mirándola desde Por eso el año te digo, 2020. es que el 2018 para acá, Claro. que el cambio ha sido impresionante. Es que es impresionante, Claro. es impresionante y los números de crecimiento que te ratifican el buen recorrido. Te voy a dar unos datos un poquito más adelante, pero evolucionamos mucho y obviamente le dimos paso a la transformación digital dentro del banco, pero con ciertas limitaciones. Yo era el vicepresidente comercial y el área de transformación me reportaba a mí, entonces lógicamente estaban más cegados hacia lo comercial. Y en el año 2023, que tomo la presidencia ejecutiva del banco, arrancamos el proyecto y el área de transformación pasa a llamarse área de productos e innovación, reportando al presidente ejecutivo, con lo cual ya tiene una incidencia por todo el banco y arranca el proyecto de transformación que implica organizarnos, como decía antes, de una manera diferente en dos áreas específicas. Productos, la parte comercial se separa en productos y segmentos y ambas pasan a tener equipos que los llamamos tribus y dentro de las tribus hay otros equipos que son los squads y dentro de esos equipos además hay habilidades transversales que pueden ser UX, desarrollo y agilidad y otras más. Y estos equipos ya no son solamente equipos del área comercial, sino que tienes integrado equipo comercial, equipo de marketing, equipos, grupos financieros, de desarrollo y tecnología, porque ahí también dijimos desde el 2023 con nuestro plan estratégico Conecta, nuestros productos tienen que tener, la estrategia del banco tiene que tener a la tecnología en el centro. O sea, tenemos que dejar de ver a la tecnología como un soporte y como algo que nos ayuda a operar, sino realmente estar en el centro de todos nuestros desarrollos y ahora forman parte de estos equipos. ¿Qué tiene de diferente los equipos? Porque tú me dices, bueno, pero el banco ya estaba compuesto por equipos. Primero, la forma de trabajar. Son metodologías ágiles y ya no trabajan por proyectos. Tradicionalmente tú trabajabas definiendo la necesidad de acorde al mercado, definías el producto que diseñabas acorde al problema y generabas la solución, pero ese proyecto que se podía generar en el área comercial o cualquier otra, luego pasaba en cascada a diferentes áreas. Al área financiera para ver su factibilidad, al área de riesgos para ver si hay algún tipo de riesgo que no estemos mirando. Y así a otras áreas y por último llegaba al área de desarrollo para ser desarrollado. Pero esto te podía tomar... ¿Cuánto tiempo? Te puede tomar entre 90, 120 o 180 días. Claro. Es un proyecto relativamente sencillo. Otros hay mucho más largos. Ahora los equipos tienen la facilidad de desarrollo. Primero conocen muy bien al mercado. Dentro de esos equipos tienen gente que hace investigación, que entiende cómo interactúa nuestro cliente con los procesos, con los productos del banco. Y luego hacen cambios constantes. Tienen unos sprint reviews que son cada 2 semanas y cada 2 semanas tienen que presentar cambios incrementales de mejoras para los clientes. Pero asimismo en ese equipo hay gente operacional que busca la excelencia operacional. Entonces nos ha dado la capacidad de generar productos más rápido, de generar soluciones más rápido, también de entender ciertos riesgos o ciertos espacios de contingencia que de repente no teníamos porque no veíamos los procesos juntos. A veces estaban separados los procesos, hoy los tenemos juntos en un solo lugar. Entonces hemos ganado mucho con estos equipos. Y en una conversación con el directorio del banco, también les decía, nosotros agrupábamos antes los negocios, por ejemplo, medios de pago. Entonces, tradicionalmente tú tenías el negocio de la adquirencia, que se enfoca en el comercio, y el POS, lo que ves en el punto de venta del cliente, y luego tienes la parte de emisión de tarjetas de crédito, que es que tú tengas tu tarjeta en tu mano y puedas salir a consumir con tu tarjeta y te funcione. Y que en el punto de venta te encuentres con el POS para poder pagar, que esté disponible la promoción, y que tu tarjeta obviamente tenga cupo y demás para poder ser usada. Entonces, de alguna manera, y ese es el negocio, efectivamente. Claro. Pero cuando lo ves de esa manera y con recursos relativamente limitados, te enfocas en un Pareto tradicionalmente. Entonces, me voy a enfocar en los comercios de mayor nivel, los más grandes, y en las más grandes iniciativas. Cuando trabajas por tribus y células o squads, comienzas a descomponer ese negocio y te das cuenta que realmente dentro del mundo del comercio hay un negocio en sí. Y si ese negocio crece, lógicamente el completo crece. Pero comienzas a subsegmentar esos negocios y comienzas a encontrar oportunidades en cada punto de contacto. Y eso es muy valioso. Y luego también estas metodologías son de alguna manera
cosas ya existentes, ¿no? Aquí no se trata de inventar el agua tibia. Y eso te iba a decir, con todo el detalle que nos estás compartiendo, yo digo, nos estás dando una clase. Pero no es un problema para ti compartir toda esta, todo este aprendizaje de todo este tiempo. Hay como mucha generosidad de información. No, porque como digo, no estamos inventando el agua tibia. Yo creo que estamos adoptando hoy día metodologías ágiles, nos estamos organizando de una forma correcta. ¿De dónde vienen estas metodologías? Muy claramente de las startups y de las empresas tecnológicas que nacen con equipos limitados, no sé, 3, 5 personas, y cuando partes en una empresa y son 5, pues no te pones a dar el rol de financiero al uno, de riesgo al otro. Todos nos sentamos en una mesa y trabajamos juntos. Claro. A medida que va creciendo la empresa, lógicamente buscas diversificar, crecer, tareas. pero mantener esa cultura, digamos, de trabajo. Te lo cuento porque creo que muchas empresas hoy en día están tratando de aplicar estas metodologías. Yo creo que la clave es la cultura. Y ahí sí debo alardear un poco respecto a la cultura del Banco Guayaquil. Y a una persona dentro del banco reflexionando le decía hace unos días, yo no sé si la metodología es muy buena o también nosotros hemos sido muy hábiles y ágiles en adoptarla rápido, porque estoy hoy día enfrentándome con decisiones que pensé que iba a tener que tomar en el año 2026 o 2027, pero todo se acelera. Todo se acelera. Con esta forma de trabajar. Y en realidad hoy en día todo se acelera. O sea, cuando tú crees que el cambio va a ser pasado mañana, es mañana. Y así en todos los ámbitos. Sí. Hablando de eso, porque también ustedes han tenido pues reconocimientos de Best Place to Work, entonces eso tiene que ver con la cultura organizacional. Y también tú obtuviste un distintivo de liderazgo y por eso quería ir al tema, porque me hablaste de cultura. Tú te llevaste un premio de compromiso con los grupos de interés, ¿sí? Correcto. Sí. ¿Y eso qué significó para ti? ¿Y qué te motiva como a seguir inventándote dentro de la organización en términos de ser el líder? La verdad que nuevamente no era un reconocimiento esperado. Creo que es interesante el nombre y lógicamente un banco es una entidad que funciona muy conectada al resto de industrias, comercios, empresas en general, sector público, privado. Y de alguna manera sí, nosotros tenemos la capacidad de conectar a mucha gente, proveedores con clientes, industrias con comercio. Entonces es interesante ser reconocido de esa manera y también debemos reconocerlo así. Nuestro plan estratégico, te decía, se llama Conecta. ¿Y por qué se llama Conecta? Porque tenemos muchas cosas desarrolladas dentro del banco que es momento de conectarlas. Y creo que también es parte fundamental de nosotros unir más los puntos dentro del ciclo de manejo de las empresas. A las empresas con sus clientes, a las empresas con sus proveedores, a las empresas con sus colaboradores a través de pagos de nómina y demás. Y luego también a consumidores en general, pues nosotros atendemos... somos un banco universal y tenemos dividido nuestro negocio más o menos en 50% el negocio comercial productivo, 50% el negocio de personas. Entonces también debemos ocuparnos de ellos. Entonces también, ahí viene también una parte de la responsabilidad que te decía. No creo que terminé la idea, pero cuando asumí la presidencia ejecutiva sentía este peso gigante y yo creo que hoy día he logrado distribuirlo bastante bien y me siento muy a gusto porque mi equipo es un equipo altamente competitivo, muy responsable, pero bueno, volviendo al tema de la responsabilidad, efectivamente el banco tiene una capacidad de incidir en muchos grupos de interés. Así que por eso estamos transformándonos y pensando en cómo pulir nuestro modelo de operación, buscando la excelencia. Nadie creo que llega a ser perfecto, pero uno sí puede trabajar todos los días por buscar la excelencia y particularmente nosotros la excelencia en las operaciones. Y algo que ratifica también cómo nos está yendo y de lo cual yo me siento muy orgulloso. Los números del banco, si te cuento los crecimientos, pues son, yo creo que admirables realmente. El banco es una institución muy resiliente. Creo que el sector financiero ecuatoriano es uno muy sólido, fuerte y resiliente también. Pero en particular, el banco tiene 2.600.000 clientes activos. El año pasado crecimos en clientes activos el 17%. Para un banco del tamaño del Banco Guayaquil, crecer 17% cuando ya tienes una base de clientes grande debería ser muy complejo. Pero
lo hemos logrado hacer porque hemos desarrollado canales digitales que hoy ya no son como en el pasado. Los canales digitales nacieron para ser canales informativos, luego canales transaccionales. Hoy tenemos la capacidad de que sean canales comerciales. Nosotros colocamos de nuestras cuentas en personas el 80% por el app o la banca web, el 75% de nuestro crédito de consumo multicrédito, cerca del 90% de las pólizas de acumulación o certificados de depósito de nuestros clientes se captan por medio de canales digitales. Increíble. Entonces, y eso habla también ya de los hábitos de los usuarios también, duda. de cómo han logrado como captar esa atención y vincularlos a la fidelización del uso de la herramienta digital. Totalmente. Sí. Y yo decía al inicio que me gusta un poco tener la claridad de la estrategia o la visión, y de alguna manera nuestra estrategia es clara. Nosotros tenemos que atraer más clientes, vincular a esos clientes que llegan y retener a los que están en el banco. ¿A través de qué? De productos y servicios diferenciadores basados en la tecnología. Son las 2 de la tarde con 54 minutos y he tenido un compañero de radio hoy, básicamente. Ha sido Guillermo un gusto. Lazo Alcíbar está con nosotros. ¿Cómo te sientes en un medio? ¿Te gusta la radio? La verdad que sí. ¿Sí? Me he sentido cómodo en este momento. Pero has tenido otros Sí, he tenido espacios. otras experiencias y sí, me he sentido ¿Te sientes cómodo contándole cómodo. a la gente lo que haces? Sí, la verdad que me encanta lo que hago. Entonces lo Y vivo se nota con porque pasión. hemos hablado y casi que la siguiente pregunta que te iba a hacer era, pareciera que estuvieras 24/7 dentro del banco por toda la información que nos compartiste y me dijiste no. No, No. realmente no. En este tiempo alguien me decía, debes estar a full y no debes tener nada de tiempo. Y le decían, no, realmente mi tiempo en el banco lo estoy viviendo con más intensidad. Y te podría decir que hasta lo disfruto bastante más. No es que no lo disfrutaba antes, pero hoy siento que cada decisión que tomo, cada acción, veo el resultado de manera inmediata y eso me llena de energía y de ganas. Pero trato de tener, lógicamente, tiempo para mí, para mi familia. Me gusta mucho hacer deporte, así que también me doy espacio para hacer eso. Así que no estoy más tiempo en el banco y lo vivo con más intensidad, como te comento. Creo que la pandemia, que tuvo mucho de negativo, lógicamente, tuvo también cosas positivas y nos enseñó que es posible generar algún tipo de balance en el tiempo de las personas entre lo laboral, entre lo profesional y lo familiar, lo personal. Y así lo he vivido. Y luego también está el tema de hay que hacerlo, liderar con el ejemplo. Entonces, si digo que soy una persona que delega, que genera empoderamiento, pues eso se traduce a que tengo equipos también que funcionan y que de alguna manera también puedo descansar en ellos ciertas decisiones y gestiones, y por eso no es que estoy 24/7 en el banco, pero el tiempo que estoy lo disfruto. Claro. ¿Qué es lo que se viene ahora? Me hablabas de transformación, no tenemos tanto tiempo más para hablar de tecnología, es muy amplio, pero dentro de lo que tal vez sea un highlight para ti, Totalmente. para la organización, ¿qué se podría decir de lo que fue un desafío en términos de tecnología y transformación? La transformación digital no va a detenerse y va a continuar. Te decía la evolución de los canales digitales nuestros, que venían de ser informativos a transaccionales, ahora a comerciales. El siguiente paso es que sean de servicio y de recomendación, de asesoramiento. Creo que ahí va a tener una incidencia muy importante la inteligencia artificial. Y la inteligencia artificial no solamente como unos casos de uso aislados que estamos viendo hoy, sino ya viéndolo como un habilitador transversal de la organización dentro de la arquitectura tecnológica. Y eso va a demandar también atraer más y nuevo talento al banco para poder gestionar bien. Porque la inteligencia artificial la veo como una herramienta que ayuda a la productividad de las personas y tiene que haber gestión de las personas sobre la inteligencia artificial. Así que eso es lo que creo que va a suceder por la parte de tecnología. Pero cuando hablo de tecnología nos hemos enfocado mucho en la aplicación para las personas, pero el siguiente paso también es evolucionar la banca empresas, los canales digitales para las empresas del país, grandes, pequeñas y medianas. Y el camino va por conectarnos cada vez más con ellos a través de sus propios sistemas, generando estrategias de apificación de los servicios del banco, que no demanden generar soluciones ad hoc
o particulares, sino que nos permitan a ellos conectarse con el banco y tomar los servicios del banco para de esa manera tener esta interacción de la cual yo hablaba antes. Así que eso es lo que veo. Y por el lado del banco eso nos va a ayudar a generar todavía muchísima más eficiencia en la operación. Y simplifica mucho de lo que te hablaba antes. Y por eso decía, todo está conectado, porque al trabajar en tecnología y en estrategia digital generamos eficiencia. Si logramos eficiencia, lógicamente generamos rentabilidad. Y eso le da sostenibilidad a los negocios. Y en particular los bancos y el negocio bancario requiere de rentabilidad porque cerca del 50% de esa utilidad neta que generamos se capitaliza otra vez en el banco y es lo que nos permite crecer y expandir nuestro balance, crecer en activos, cartera, y de esa manera también creo que contribuimos a la economía del país para apoyar en el crecimiento del Ecuador, que creo que es un crecimiento deseable para todos nosotros y de esa manera generar mayor empleo, consumo, inversión y que lógicamente ser partícipes de un ciclo que se vuelva positivo. Veo mucho entusiasmo por el futuro. O sea, te siento como con entusiasmo por el futuro, con los logros que ya se van cristalizando. ¿Qué te mueve a ti a diario? A ver, definitivamente me mueve el amor por mi familia, por mi esposa y mis hijos y lógicamente creo que uno tiene que tener creo yo que uno tiene que tener una mirada positiva respecto al futuro, sobre todo si tengo en mi familia a niños para quienes quiero dejarle un futuro mejor, un país mejor, y creo que a través del banco puedo poner un grano de arena. Entonces por eso me trato de tener esta actitud. Pero me mueve también, y algo que hablaba con el equipo, porque fue el 2024 igual un año desafiante. Te estoy contando cosas muy positivas, pero hubo desafíos. Me mueve concentrarme en lo que yo puedo controlar y trato de vivir el momento, no amargarme por lo que ya pasó y no puedo cambiar, ni tampoco angustiarme por lo que podría venir, sino más bien vivir ese momento y tomar las herramientas que tengo en mis manos para poder hacer. Y lo bueno es que otra vez, haciendo eso he visto grandes resultados. El banco creció 14% en sus activos más contingentes. Somos un banco grande de 11.000 millones de dólares de activos más contingentes. La cartera de crédito nuestra crece a un ritmo del 12%. Los depósitos del público crecieron. Los depósitos que son ahorros, cuentas corrientes, depósitos a plazo, crecieron un 17.4%, a un ritmo más acelerado que el promedio del sistema. Entonces, me motiva que mucho de lo que estamos haciendo y que me pude haber cuestionado en su momento está causando un impacto positivo. Muy interesante esta conversación. Guillermo Lazo Alcíbar ha venido aceptaste nuestra invitación para conversar sobre lo que hay detrás de la organización, pero me llevé mucho más. Nos quedamos conversando más tiempo del que pensábamos que íbamos a hacer. Y esto también a propósito de entender por qué Banco Guayaquil es reconocido como Bank of the Year en el 2024. Se nos quedaron algunos temas como sostenibilidad, que lo hablaremos más adelante, pero gracias por haber venido y haber compartido tanto detalle, tanta información. Muchísimas gracias. La verdad que lo he disfrutado y sí, estamos enfocados en el banco en vivir el propósito nuestro, que es facilitar la vida de millones de ecuatorianos cada día y tratar de ser el mejor banco para nuestros clientes.